Hola, ¿qué tal mi querida gente de YouTube y personas que van a ver este video y también estudiantes? El día de hoy voy a relatar la obra La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Para empezar vamos a hablar un poco más de los personajes y poco a poco ir relatando cada episodio, suceso que suceden dentro de esta obra. Hablaremos primero del personaje principal de esta obra, que es Pascual Duarte. ¿Quién era Pascual Duarte? Es el narrador principal y el protagonista de esta novela. Condenado a muerte, relata la historia de su vida y de sus crímenes que había cometido desde la cárcel. Se confiesa culpable y al mismo tiempo víctima de un entorno familiar muy violento. Es capaz de sentir un cariño genuino por sus hermanos, sus hijos, pero en varias ocasiones reacciona con violencia desproporcionada que lo lleva a matar ante la menor provocación, real o percibida. Vive carcomido por el odio hacia su madre. Es primitivo, intelectualmente limitado, y aunque en ocasiones intenta actuar racionalmente, no puede luchar contra un destino que se ensaña con él y le impide ser feliz. Ahora hablaremos de Esteban Duarte Diniz. ¿Quién era él? Él es el padre del protagonista. Es portugués, un hombre de gran porte, alto y gordo, con un bigote negro echado hacia abajo. Pascual le teme porque tiene un terrible carácter y los puede golpear, a él y a su madre, por cualquier motivo. Poco a poco se va a saber de su pasado, solo que fue contrabandista y estuvo preso. Sabe leer y se considera por eso superior a su esposa. En ocasiones él la humillaba a su esposa, pero su esposa siempre estaba ahí para él y siempre intentaba darle ánimos a pesar que él sea una mala persona con ella. Entonces muere contagiado por rabia tras ser mordido por su propio perro. Encerrado por su familia en un cuarto para que no estorbe el parto de Mario, el hermano menor de Pascual. Ahora, ¿quién era la madre de Pascual? Es una mujer flaca, alta, sucia, alcohólica, mal hablada, infiel, violenta y cruel. De ella dice Pascual que no posee ninguna virtud. Es el único personaje sin nombre. Siente fascinación por su hija Rosario, pero no le gusta prestar atención a Pascual, ni quiere que él se vaya a la escuela. Engaña a su marido y tiene un hijo con su amante. Pero como el niño nace con una discapacidad, lo desprecia, no le da de comer e incluso celebra cuando se muere, hecho que se despierta el odio de Pascual. Ella muere degollada por su hijo. Rosario Duarte. Ella es la hermana de Pascual. Nace cuando él es pequeño y conquista el corazón de sus padres. Personaje que aporta luz a la novela. Muy querida por su hermano, es quien la acompaña en los momentos más difíciles y le brinda consuelo. Ella también está determinada por su entorno en tener la vida donde había violencia y pobreza, ya que de joven roba, bebe, se escapa de la ciudad, se prostituye y se relaciona con Paco López, el estirado quien se aprovecha de ella y a quien Pascual detesta. Es Rosario quien le consigue una nueva esposa a Pascual después de la muerte de Lola cuando él estuvo en la cárcel. Ahora, ¿quién era Paco López el estirado? Fue torero, se aprovecha de las mujeres y vive a costa de ellas. Conquista a Rosario con esa adolescente y la lleva a la ruina. Provoca permanentemente a Pascual, le dice que no es un hombre y él no reacciona por consideración a su hermana, pero lo odia profundamente. Años más tarde deja embarazada a Lola, la mujer de Pascual, y escapa cobardemente. Pascual, a pesar de haberle prometido a Lola perdonarle la vida, lo termina matando. Instigado por las insensatas provocaciones de Paco, encarna al galán prototipo, al hombre exitoso con las mujeres. Ahora hablaremos del pequeño Mario, el cual fue un bebé que nació a costas de la pobreza también que ellos vivían. Fue que la mamá de Pascual tuvo un amante y fue producto ese nacimiento que fue Mario. Entonces a él nadie lo quería, ni su propia madre lo trataba mal, le comieron las orejas cuando estaba pequeño, los cerdos, y a los 10 años llega a morir porque literal fue un niño que no fue querido, fue maltratado, fue abandonado y su madre incluso celebra la muerte del pobre pequeño. Tanta maldad había en su corazón porque era una mujer cruel, perversa, mala. Y entonces ahí comienza Pascual a odiar a su madre más que nunca, porque ¿cómo va a celebrar la muerte de un hijo que fue producto también
un amante, pero él no tiene la culpa de nada y el pobre pequeño jamás fue feliz, fue infeliz toda su vida. Ahora, ¿quién era Lola? Lola era la mujer de Pascual, que tenía 22 años, muy bonita, muy joven, la cual había engañado a Pascual y salió embarazada, producto de ese engaño. Y es donde Pascual llega a odiar a esa persona, a ese hombre, porque hubo un engaño en esa relación. Entonces, Lola, al volver de viaje, de novios, pierde el embarazo también que tuvo con Pascual cuando la yegua la pateó y estaba muy dolida. Y también vuelve a quedar embarazada y tiene un niño que se llama Pascualillo, el cual es el hijo del amante. Y es por ello que Pascual siente mucha tristeza, pero también siente un poco de rencor hacia el hombre que la había embarazado, que es el estirado. Entonces Lola también muere en ese momento. Cuando nace su hijo, lo va criando, muere su hijo y poco a poco muere Lola con el tiempo. ¿Quién era doña Engracia? Es la comadrona del pueblo, mujer la cual ayuda a tener los mejores partos a las personas que habitaban en ese pueblo. Por ejemplo, ayudó a la madre de Pascual y también ayudó a su jovencita esposa, que era Lola, a dar un parto, pero ella había anunciado que iba a haber una muerte. Era la partera de ese pueblo. ¿Quién era el señor Rafael? El señor Rafael era el padre o supuesto padre de Pascual, el cual había golpeado a Mario cuando había nacido, porque literal él odiaba ya que era hijo del producto de un engaño que le hizo su esposa a él, a Rafael. Entonces, cuando muere el niño, supuestamente finge dolor, finge tristeza, para que le crean las personas que estaban en ese pueblo. Pero sin embargo, ella y él estaban felices de que había muerto Mario. Entonces, también Pascual llega a odiarlo, de igual que a su madre. ¿Quién es Esperanza? Esperanza es la sobrina de Engracia, la cual había estado enamorada de Pascual por mucho tiempo, desde antes que él se case con Lola, pero no decía nada por miedo a ser rechazada. Entonces ella, Rosario, arregla el encuentro cuando Pascual vuelve al presidio. Don Jesús González de la Riva es el conde de Torremejia, personaje asesinado por Pascual, y a quien dedica sus memorias, aunque su muerte no se narra, es la única de la que se arrepiente Pascual y probablemente la causa de su condena. Don Manuel es el padre el cual realiza las bodas y hace que Pascual y Lola se casen, y también conocía desde pequeño a Pascual. Él da el sermón cuando muere su padre y lo asiste en su boda. ¿Y quién era don Raimundo? Don Raimundo era el boticario del pueblo, es también padre del señorito Sebastián. Ayuda a curar a Mario cuando los cerdos le comen las orejas. Y el señorito Sebastián es un joven del pueblo del grupo de Pascual, es el novio de Rosario al final del relato. Y Santiago de Lureña es el cura de la cárcel, es un hombre bondadoso y compasivo con las personas que estaban ahí. Ángel Esteves es quien cobija a Pascual en su casa, le da una casa, un techo, una comida para que pueda mantenerse ahí y lo guía hasta Madrid, y también quien le gana las cartas cada noche. Es muy celoso de su mujer, acompaña a Pascual cada que se va a La Coruña. Y Concepción Castillo López es una mujer la cual es esposa de Esteves. Es una joven madrileña, simpática y pispireta, muy distinta a las mujeres de Aldramejo. Adrián Nogueira es el sargento que vive en la misma casa que Pascual, en La Coruña. Lo ayuda a entender el cronograma de las salidas y de sus viajes que tuvo a La Habana, Nueva York, y entonces Pascual siente mucha envidia por él, y es por ello que le pide que mejor guarde silencio y no le cuente más sobre sus viajes, porque quizás él también quería hacer lo mismo, viajar por aquí y por allá, pero quizás la economía y la pobreza no podía hacer eso por esa razón. Y por último tenemos a don Conrado, que es el director del penal. Es un anciano calvo, con bigote y ojos claros, un hombre a quien Pascual estima mucho porque lo trata muy bien y lo quiere como un padre, y le agradece sus palabras de consuelo en el presidio. Ahora hablaremos del capítulo 1 de esta importante obra. Aquí
Pascual comienza su relato escribiendo desde la celda en la que está esperando su ejecución. Antes de empezar, no quiere hablar mucho sobre su vida y se trata de mantener a salvo para que no hable de más. Él nos dice que no es malo, pero el destino lo obligó a actuar como si lo fuera. O sea, a veces las personas actuamos de tal manera porque quizás hubo un pasado oscuro, vivimos en un lugar con violencia, con maltrato, vimos a nuestros propios padres golpear a nuestras propias madres y es algo que nos tiene traumados, tenemos un trauma por dentro. Es por ello que a veces los hijos actuamos de esta manera e intentamos no quedarnos callados, sino tratar de salvarnos, para que no nos humillen en la calle, para que no nos golpeen en las calles. Tipo así era Pascual. Entonces, hecha esta salvedad, describe minuciosamente en su lugar natal un pueblo pequeño a 2 leguas de Almendralejo, donde vivía, que era su pueblo, con su plaza, con su torre y sus casas. Él extrañaba eso, la de don Jesús, a quien ha dedicado sus escritos, pero de quien casi nadie sabemos. Entonces, salvo que es noble, es una casa espléndida de 2 pisos, con azulejos, escudos y plantas en el interior. Las de los Duarte, en cambio, es una casa con las afueras, pobre pero limpia y blanqueada, estrecha de una casa, planta y piso de tierra. Pascual va recordando y escribiendo, que describe con todo detalle las habitaciones, la cuadra, los olores que él había percibido. Además de la humilde casa, sus padres tienen un corral. En ese corral hay cerdos, un burrito, tiene una perrita, que cerca hay un pozo de agua contaminada. Por detrás del corral pasa un arroyo al que va seguido a pescar anguilas. En su lugar de escape, allí se le pasan las horas sin pensar. Es su pasatiempo favorito. Pero por más que pescar, prefiere cazar conejos con su escopeta y su perra Chispa. Van juntos al arroyo y Pascual se queda sentado en una piedra que ya conoce. En una de esas salidas nota que su perra le queda mirando muy tímidamente con una mirada que él considera acusadora. Entonces la mata de 2 tiros y él ve cómo se expande toda la sangre a su alrededor. Fue muy cruel en ese momento Pascual. No debió cometer eso. Pascual no tiene buenos recuerdos de su niñez porque él vivía en un lugar muy violento, en donde su padre era violento, alcohólico, maltratador de mujeres, golpeaba a su madre en muchas ocasiones, hasta le insultaba. Y eso muy bien sabían todos los vecinos de su pueblo, porque él no quiere hablar de él porque le tiene terror a su padre, le tiene mucho miedo por su mal comportamiento que él tiene hacia ellos, hasta a él le pegaba. Entonces, también hablamos de su madre, que era flaca, alta, sucia y violenta. También entre los padres de Pascual todo es motivo de disputa, gritos, golpes, malas palabras, acciones violentas, y cuando se pelean jamás reparan en la presencia de su hijo. Pascual va a la escuela por poco tiempo, hasta los 12 años. En algún momento no determinado de su infancia nace su hermana, el cual él lo recuerda con mucho cariño porque ella era bastante su hermanita. Y su padre, el padre de Pascual, golpea en el vientre muchas veces a la madre de Pascual porque sabía que era producto de un engaño la bebé que iban a nacer. Entonces casi la mata y luego la abandona en su propio hogar. A los 2 días vuelve borracho, besa a su esposa y ella se deja como si nada hubiera pasado. Literal, aquí la esposa también estaba mal porque soportaba machismo y no tiene que ver nada con esto. Entonces, ¿dónde está su valor de la mujer? ¿Dónde está el respeto que ella se tiene? Debió dejar que ese hombre se vaya para siempre y ya no volver a ese mismo círculo vicioso porque todo se iba a continuar. Iba a ser la misma cosa, la misma cuestión. Así que mejor decirle adiós a ese mal hombre. Ahora hablaremos del capítulo 3. Aquí en este capítulo, Rosario es una niña debilucha y enfermiza, la cual fue muy querida por sus padres desde que llegó en ese momento. Pero a diferencia de Pascual, ella sí se ganó el corazón de sus padres desde su más tierna infancia y logra que una cierta paz reine en el lugar.
Es una gran compañía para su hermano y de ella se dice que es la más inteligente de la familia. Sin embargo, a los 14 años, convertida en una joven bella y muy avispada, les roba el dinero a sus padres, la cual se comienza a prostituir a los 14 años y se va a Trujillo con un supuesto amor que la deja en la ruina. Y asimismo, esa partida destroza a sus padres y la violencia vuelve a ser moneda corriente en la casa de los Duarte. A los pocos meses de escaparse regresa muy enferma, casi moribunda, en la cual su padre trató de apoyarla en todo, hasta de ver a un cristiano más ferviente que se encarga de los últimos sacramentos para que le rece a ella y pueda salvar su pecadora vida que tuvo en ese momento. Y entonces ella se recupera con el tiempo y decide irse de nuevo y se enamora de Paco. Él es un joven torero, desvenido, proxenota, que vive del dinero de las mujeres que lo rodean. Entonces, cuando Pascual se entera de esto, odia bastante a esa persona, a ese hombre, porque sabe cómo es él. O sea, su hermana ya pasó por mucho, ya cometió sus errores y lo que esperan las personas cuando salen de esa vida, esperan encontrar a una mejor persona, a una buena persona para ti, porque ya te cansaste de sufrir bastante. Pero, sin embargo, esta persona fue peor, porque no iba a dejar su mala vida, le gustaba estar de parranda de mujer en mujer. Y entonces ahí cuando Pascual empieza a odiar a este hombre. Y al mismo tiempo todo lo que hace mal su hermana y toda la valentía que él quisiera tener para que la saque de ese mal vivir. En el capítulo 4, el narrador se dirige al destinatario sobre su relato. Aquí don Joaquín Barrera López, para disculparse por el poco orden de la historia. Luego retoma la narración de su vida cuando Rosario tiene cerca de 15 años. Su madre queda embarazada y Pascual sospecha que ese bebé no es hijo de Esteban Duarte, sino del señor Rafael, el amante de su madre. 2 días antes del parto, Esteban lo muerde un perro rabioso. Y como la partera es muy supersticiosa, teme que su mirada provoque un aborto, lo encierran en un cuarto. Al llegar el momento de dar a luz, tal como en el parto de Rosario, la madre grita de dolor, pero esta vez el padre no está presente. Finalmente, nace el niño a quien llaman Mario. Y ese mismo día Esteban, que había contraído rabies por la mordedura del perro y no había salido del cuarto en el que lo habían encerrado, llega a morir echando espuma por la boca como un animal, como un perro envenenado. Lamentablemente, la nacida de Mario fue muy difícil porque iba a llegar a este mundo a sufrir. Mario nace física y mentalmente mal, grave, discapacitado. Su madre lo desprecia y su supuesto padre se burla de su discapacidad, lo maltrata, lo trata muy mal a este pobre ser inocente. Asimismo, la vida de Mario es una suma de desgracias, nunca aprende a hablar ni a caminar, le crece un solo diente y tan mal ubicado que en gracia tiene que arrancárselo. A los 4 años le come las orejas un cerdo. Las vecinas compadecidas le hacen regalos porque su madre lo tiene completamente abandonado. Las vecinas le traen ropa, leche, juguetes, porque su madre no lo quiere. Y tan sucio que a Pascual le da asco. En una ocasión Mario muerde a Rafael y a él le da una patada tal que lo deja casi muerto. La madre no lo socorre a Pascual. Este maltrato le genera tan inmenso odio que afirma que de no haber muerto el viejo por su cuenta lo habría matado. El día de esa golpiza, Pascual se va de la casa para despejarse, se encuentra con su hermana y le cuenta lo sucedido. Al ver a su expresión se da cuenta que ella también siente odio por su padrastro, y cuando ambos vuelven a la casa, Mario sigue en la misma posición, adolorido, en un rincón tal como lo dejó Rafael. Entonces Rosario lo acomoda con cariño y actúa como una madre. Solo cuando Rafael se retira de ese día de la casa, la madre acuna a Mario hasta que se duerme. Es la única vez que Pascual recuerda haber visto a su hermanito sonreír.
Ahora hablaremos del capítulo 5. En este capítulo el pobre Mario muere a los 10 años. Tan tristemente como vivió, su vida fue tan triste que llega a morir porque no tenía a unos buenos padres que lo quisieran realmente, tal y como era él. Ahogada en una tinaja de aceite, su hermana Rosario lo encuentra. Lo emprolijan y lo entierran con la ropa limpia que provee Rafael, el padrastro, quien finge dolor por la desaparición de este niño al que nunca trató como un hijo. Pascual siente por este hombre un desprecio profundo. La madre, por su parte, no muestra ninguna parte de pena frente a la muerte de su pequeño hijo, y esa indiferencia es el principio de un odio que irá creciendo en Pascual, quien identifica a la muerte del hermano en el momento exacto en el que comienza a ver a su madre como un enemigo. Al entierro del pequeño Mario va muy poca gente, lamentablemente, y entre esas personas se encuentra Lola, la novia de Pascual, la cual empezó con él a salir, a noviar, a ser novios. Y ella lo decide esperar en el mismo cementerio, en una parte donde nadie los vea, para que puedan tener relaciones sexuales, y ella pierde la virginidad en ese momento. En el capítulo 6, aquí el narrador hace un corte en el relato y aclara que pasaron 15 días desde la última vez que escribió Pascual desde la cárcel. Se vuelve reflexivo y se pregunta cómo había sido su vida si no hubiera estado en ese lugar, por todos los crímenes que había cometido, por todas las cosas que había hecho, por cómo había actuado tan mal. Entonces empieza a extrañar el lugar donde él vivía y a su familia. En el capítulo 7, aquí Pascual se entera que Lola está embarazada y a él le hace muy feliz la idea de saberlo. Y se ilusiona bastante con el consentimiento de su novia. Habla con la madre para que le pueda pedir matrimonio y ellos puedan casarse. Y entonces el cura del pueblo quien ordena todo para que en 2 semanas puedan realizar el matrimonio. Pascual y Lola se casan un 12 de diciembre. A pesar de la alegría de la boda, él presiente que vendrán tiempos tristes, trágicos. Hacen un festejo con un gran banquete y mucha comida, había muchos invitados y aún así las críticas del pueblo. Pero Pascual era feliz y no le importaba nada más que irse de viaje con su mujer, así que antes de terminar la fiesta, la sube a una yegua y se van a Mérida, a pasar 3 días los más felices de su vida. Cuando están por llegar a su destino, a Mérida, la yegua se espanta y asusta a una anciana que caminaba por allí. Pascual se baja y le da una moneda a la anciana para que no se sienta aturdida, y Lola se ríe de la escena, y Pascual presiente esa risa con un anuncio de funesto. Los recién casados se quedan en la posada del Mirio y no pisan la calle. Al tercer día, la familia de la anciana viene con agentes policiales a reclamarles por el percance de la mujer. Lola se asusta, pero el entredicho se arregla cuando Pascual les da más dinero. Pasado el mal momento, los novios aprovechan para comprar algunas cosas que les hace falta a la casa y vuelven a su pueblo. Al pasar por Almendradrejo, todos lo reciben con mucho cariño. Entonces Pascual se baja de la yegua y se queda con sus amigos en la taberna del Martinete del Gallo, mientras Lola sigue caminando hasta su casa montada en ese animal. Pascual y sus amigos pasan una buena noche en el bar, sin sobresaltos, todo tranquilo, hasta que uno de ellos hace un mal comentario que se llama Zacarías, dice y comenta que hay un sobredicho sobre un ladrón. Entonces Pascual piensa que están hablando mal de él y se quiere agarrar a navajazos con Zacarías, hasta que Pascual lo deja sangrando sin saber si él vivirá. Pascual lamenta el episodio de Zacarías. Va caminando con los amigos hacia su casa y al pasar al cementerio tiene un mal presentimiento, y es ahí cuando se entera por desgracia de que su esposa había abortado porque la yegua la había pateado, y es ahí donde Pascual tenía tanta rabia, tanta ira, que se va a matar al pobre animal a cuchillazos. En el capítulo 10, tras producirse el aborto de Lola, transcurre un año en el que Pascual está como ido. En ese lapso le cambia el carácter, se vuelve huraño, distante, y cuando su esposa queda embarazada nuevamente siente pánico porque piensa que va a pasar lo mismo que la otra vez, que podría volver a abortar. Entonces
Sin embargo, el embarazo sigue su curso, todo va bien, acompañado por los cuidados de Engracia, y el día de San Eduardo nace en un parto sin problemas el pequeño Pascualillo, así lo llaman. Lola se repone fácilmente. Son los mejores días de la vida de Pascual y de su esposa. Comienza una etapa feliz juntos, pasan mucho tiempo haciendo planes para el futuro del niño, para mejorar y tener un mejor futuro como familia, mandarlo a la escuela, vacunarlo para evitarle enfermedades, hacer de él un hombre de bien, viven alertas para alejar al pequeño de cualquier mal. Sin embargo, a los 11 meses Pascualillo enferma de un mal aire y muere. Como bien sabemos, no es bueno hacer planes porque al final estos planes no terminan bien, no se dan y pueden pasar muchas cosas. Así que es mejor vivir una vida sin planes, hacer que el presente haga lo suyo, que pase lo que tenga que pasar. Sin embargo, uno tiene que ser una persona resiliente y salir adelante de cualquier forma. En el capítulo 11, el que sigue la muerte de Pascualillo, es un capítulo de luto. Las semanas pasan todas iguales, son semanas de dolor, de luto, de duelo. Pascual y las tres mujeres que conforman su entorno, su madre, su hermana y su esposa, conviven ese dolor. Casi no se hablan ni se toleran. Se pierden totalmente la comunicación entre Pascual y Lola. En el capítulo 12 hay un malentendido. Entre el silencio y los diálogos erráticos y el dolor por la muerte del pequeño Pascualillo, Lola casi enloquece y acusa a Pascual de lo que más le duele: ser como su hermano, es decir, no ser un buen hombre, no ser un buen esposo. Lo acusa por la muerte de su pequeño hijo. Su madre y su esposa le dicen a Pascual que es un hombre maldito, porque ha traído muchas desgracias en la vida, no solo de su pequeño hijo, de su familia, sino desde siempre, desde que está en vida. Solo Rosario lo acompaña en el duelo por la pérdida. Años más tarde, desde la celda, el narrador reflexiona sobre el dolor y el odio. En el capítulo 13 hay un nuevo corte en el relato. Hace un mes que Pascual no escribe, pero ya se siente tranquilo y cree que de haberle llegado la paz antes en su vida, tal vez sería monje, pero el destino no lo quiso así. Desde su celda y condenado, envidia la vida del ermitaño. En la cárcel lo confiesa un cura viejo, Santiago Lureña, quien le da paz, le explica el sacramento y lo bendice. Bendice su vida para que le vaya bien esta vez. Porque después de tantas desgracias, uno quiere que nos vaya bien en la vida, quiere mejores cosas para uno mismo y ya no quiere pasar por ese proceso nuevamente. Santiago, sin embargo, después de confesarse, Pascual se llena de pensamientos funestos y duerme mal cada noche. En el capítulo 14, Pascual ya se siente cansado y limitado de su vida, se siente muy harto de eso, así que decide huir. Escapa de su casa, camina sin parar por su aspecto desalineado, parece un trotamundos. Al llegar a una pequeña localidad llamada Don Benito, saca un pasaje en tren hacia Madrid, para desde allí embarcar a América. Quizás un viaje, pensaba él, que cambiaría su perspectiva de vida y ya no sería la misma de antes. Entonces Pascual llega a la noche a la capital, duerme en la estación y a la mañana se va a buscar una pensión. Se acerca a unos obreros que tienen prendido un fuego y le da dinero a un niño para que le compre una botella de vino, y este se va con su dinero y no vuelve. Con Ángel Esteves, uno de los obreros, trataba inmediata amistad. Por 10 reales al día, Ángel le da 2 comidas y hospedaje en su casa. Pascual pierde dinero con gusto jugando las cartas con Ángel. Su anfitrión, por otro lado, es muy celoso de Concepción, su esposa, una madrileña. Este pispireta habla de todo con Pascual, pero está tan enamorada de su marido que no le da cabida para nada al nuevo huésped, aunque él quisiera. A Pascual le llaman mucho la atención las cosas de esta gran ciudad, o sea, de Madrid. Se da cuenta que ellos no pelean físicamente, sino solo con palabras, solo discuten. Tras 15 días en Madrid, se toma un tren a La Coruña para partir a América. Se aloja en una casa donde también vive Adrián Nogueira, un sargento que ha viajado por todo el mundo y le cuenta sus historias, que ha ido a La Habana, que ha ido a Nueva York. A Pascual le gusta que le cuente sus historias, pero ya no quiere en un momento que le siga contando porque sabe que no tiene el dinero suficiente para que él pueda viajar.
Y es así cuando se da cuenta al mirar su billetera y ve que ya no tiene tantas monedas para que pueda viajar a otro lugar. Sin embargo, está decidido a no volver a su pueblo, de modo que se queda en Coruña, realizando todo tipo de trabajos para sacar un poco de dinero y pueda seguir sobreviviendo, tanto en comida, hogar, entre otros. No obstante, tras un año y medio empieza a extrañar su vida anterior y el deseo de volver va creciéndole el alma. Él no sabe que en su casa su mujer que está ahí supuestamente esperándolo ya no es la misma, ya no siente lo mismo. En el capítulo 15, aquí sucede una tragedia, porque Pascual cuando llega a su casa a los 15 días se da cuenta que su mujer Lola estaba embarazada. Y es ahí donde se siente muy abrumado y decide llamar a Ingracia para que le practique un aborto, porque no era su hijo. Entonces, Lola le pide de favor que tenga compasión de ella para que pueda tener a ese bebé y que ellos juntos le iban a criar y le iban a querer como su propio hijo. Es ahí donde Lola le confiesa que el hijo es de Paco, el estirado, de ese hombre era su hijo, y es ahí donde empieza a tener mucho odio Pascual por ese hombre. En el capítulo 16, ciego de celos, Pascual se va a buscar a Paco el estirado, a casa de su hermana Lola, en el cual se da cuenta de que no estaba. Y es ahí donde él decide esperarlo y es ahí donde llega. Entonces tienen una discusión y entre esa discusión Lola llega y le dice que por favor no lo mate, que no haga nada, porque va a volver a ir a la cárcel, va a hacer un nuevo crimen, pero sin embargo él lo deja pasar esta vez, pero a la otra que lo busca es ahí donde empiezan una fuerte discusión y él le tira un puñetazo y comienzan a golpearse muy fuerte, pero el que ganó fue Pascual, ya que él decide puñetearlo más, llegar a aplastarlo con sus botas hasta que truenen sus huesos. Se convirtió parte de un homicidio y en el cual Lola estaba muy preocupada. Pascual era un asesino en ese momento y temía a que vaya nuevamente a prisión. En el capítulo 17, acusado por el asesinato de Paco, Pascual pasó 3 años en la cárcel. Al principio en el tiempo que transcurre lentamente, luego más veloz, hasta que finalmente lo liberan por buena conducta. Pero para nada le sirve su salida temprana. Él con el paso del tiempo, sabiendo cómo fueron los acontecimientos, imagina que de haber cumplido su condena hubiera estado más tranquilo en la cárcel. Apenas gana su libertad, todo le parece triste, se toma el tren para que lo lleven a Chinchilla, el pueblo ruin donde está la cárcel. Imagina una vuelta gloriosa con todos recibiéndolo felices, pero el tren tarda horas en llegar. En ese lapso piensa en don Conrado, el director del presidio, a quien tiene gran cariño porque lo trata muy bien. Finalmente llega el tren y tras un viaje muy largo arriba de su pueblo de noche, pero la recepción no es como imaginaba, nadie lo estaba esperando. Se dirige a su casa y ve que nada ha cambiado, todo sigue igual. Cuando está llegando ve pasar a León y Sebastián, sus compañeros de taberna. Se esconde para que no lo vean y los oye hablar de él. Finalmente llega a tocar la puerta y le abre su madre. Ella lo recibe fría y distante. Solo le pregunta qué quiere. Pascual le pregunta por Rosario y se entera de que ella fue a Almendralejo y está noviando con Sebastián. Dato que molesta mucho a Pascual. En el capítulo 18 ocurre algo muy bonito. Apenas sabe de la vuelta de Pascual, Rosario lo va a visitar. A los dos hermanos les alegra volverse a ver. Ella le dice que ha estado pensando en una novia para él, Esperanza, la sobrina de Engracia. Esperanza es perfecta para él, ya que es una chica muy tranquila, de casa, hogareña, alegre, simpática. A él le parece adecuada y se acerca a hablarle, aunque el diálogo es muy corto y no fluye. La joven le confiesa su amor. Él la besa con tanto cariño y finalmente se casan. Ahí es cuando nace un nuevo romance. Y todos esperamos que esta mujer sea buena para Pascual, porque ya pasó por mucha decepción, por mucho desamor. Entonces uno en el fondo espera
alguien que realmente te quiera y te valore tal y como eres y que te ayude a cambiar en el transcurso del camino. En el capítulo 19 va a suceder una tragedia, una desgracia. Aquí a los 2 meses de casados, Esperanza le pide a Pascual irse a vivir lejos de su suegra. No la tolera más. Entonces, después de mucha reflexión, Pascual decide hacer finalmente lo que había estado pensando durante mucho tiempo: matar a su madre. Su mujer lo nota extraño, pero él no le dice nada, está decidido y no se arrepiente. Una noche, cuando vuelve a su casa donde él vivía, ve y vigila a su mamá que está plenamente dormida. Entonces, entre tanto pensamiento, entre si la mato o no la mato, decide hacerlo. Y su madre se despierta porque presiente que hay alguien observándolo. Y entre tanto debatir, forzajearse, su madre le muerde el pezón a Pascual. Y Pascual la degolla y la mata. Y finalmente huye y se siente a salvo, se siente más vivo, que puede respirar por lo que ha hecho. Porque sabemos que la madre de Pascual era muy mala, era una mala persona. Entonces, con tantas cosas que había hecho su madre, y especialmente por la muerte del pequeño Mario, Pascual había tenido mucho odio a su madre. Y es ahí donde necesitaba vengarse de ella y también de su padre, pero era su madre la que encontró ahí en ese momento. Pero bien sabemos que esto es muy trágico. A pesar de que nuestros padres cometan errores, no tenemos por qué vengarnos, simplemente perdonarlos y tratar de apoyarlos para que ellos también puedan darse cuenta de sus errores y puedan mejorar como personas. Simplemente no llevarlo a la matanza o a la venganza, que no es buena porque mata el alma y envenena, como bien lo sabemos. Bueno, y así es como termina esta trágica historia de esta obra que he podido leer. Desde mi punto de vista, la verdad, he leído bastantes obras, pero esta es la que más me ha atemorizado, me ha mortificado por las escenas tan trágicas que han pasado. En sí, bien sabemos que la vida está difícil, pero no debemos actuar de esa manera, decir no a la venganza, decir no a las malas acciones, los malos actos. Siempre hay que pensar antes de accionar, porque después nos vamos a lamentar. Así tengamos rencor en nuestro corazón, hay que perdonar a las personas, porque no podemos dejar que esto invada en nosotros, en nuestros pensamientos, nos invada así de esta manera. Y por ello yo recomiendo que sí lean esta obra, pero para que reflexionen y no tomen acciones de las cuales luego se puedan arrepentir. Y asimismo podemos mejorar como personas, ser mejores, ser capaces de sobresalir sin la necesidad de estar en ese círculo vicioso del cual no podemos escapar. Y bueno, estoy muy agradecida porque van a ver este video, espero que les haya gustado mi relato y conmigo será hasta la próxima. Bye.